Hola, gracias por estar allí de nuevo acompañándome. Hoy quisiera compartir con ustedes lo que dice el Evangelio de San Mateo en su capítulo 17. Este capítulo posee 27 versículos y dice así: La transfiguración de Jesús. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. Aquí nos cuenta el Evangelio que Jesús llevó a 3 de sus discípulos a un monte en donde Él se transfiguró. Él empezó a cambiar, empezó a brillar desde dentro para afuera, como una luz. No es una luz que encandile, sino una luz agradable, pero con mucha fuerza. Ahí se aparecieron, dice, Moisés y Elías. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz que salía de la nube dijo: Este es mi Hijo, el amado. Este es mi elegido. Escúchenlo. Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo, llenos de miedo. Pero Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Ellos se levantaron, miraron a Jesús, pero ya no vieron a nadie más que a Él. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Los discípulos le preguntaron: ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Contestó Jesús: Bien es cierto que Elías ha de venir para reordenar todas las cosas. Pero créanme, ya vino Elías y no lo reconocieron, sino que lo trataron como se les antojó. Y así también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos comprendieron que Jesús se refería a Juan el Bautista. Luego dice: Jesús sana a un epiléptico. Versículo 14 en adelante. Cuando volvieron donde estaba esa gente, se acercó un hombre a Jesús y se arrodilló ante él y dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y su estado es lastimoso. A menudo se nos cae al fuego y otras veces al agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Jesús respondió: ¡Qué generación incrédula y malvada! ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo aquí. Enseguida Jesús dio una orden al demonio que salió, y desde ese momento el niño quedó sano. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Jesús les dijo: Porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a este cerro: quítate de ahí y ponte allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes.
Esta clase de demonios solo se puede expulsar con la oración y el ayuno. Versículo 22. Un día, estando Jesús en Galilea con los apóstoles, les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y le matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Luego el versículo 24 dice: el impuesto para el templo. Al volver a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto para el templo. Le preguntaron: ¿el maestro de ustedes no paga impuestos? Pedro respondió: claro que sí. Y luego se fue a casa. Cuando entraba, se anticipó Jesús y le dijo: Dame tu parecer, Simón. ¿Quiénes son los que pagan impuestos o tributos a los reyes de la tierra? ¿Sus hijos o los que no son de la familia? Pedro contestó: los que no son de la familia. Y Jesús le dijo: entonces los hijos no pagan. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, vete a la playa y echa el anzuelo. Al primer pez que pesques, ábrele la boca y hallarás en ella 2 monedas de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Bueno, así termina este capítulo 17 del Evangelio según San Mateo con sus 27 versículos. Espero volver a contar con ustedes para el siguiente capítulo 18, siempre del Evangelio según San Mateo. Hasta entonces.